Hola, este es el carburador Mikuni que trajo de fábrica el Raptor 350. La pieza pequeña es la que sujeta el cable del acelerador. Lo voy a desmontar para ver todo el interior, por si le sirve a alguien que tenga que hacerle una limpieza al de su quad. Ahora en el quad tengo otro carburador porque este dio varios fallos. La pieza pequeña de latón que está junto al carburador es donde se conecta el cable del acelerador, bajo esta tapa triangular. La pieza mencionada y la tapa hay que quitarlas cuando el carburador está en el quad para poder desmontarlo. La goma blanca del interior no es original, se la puse porque la tapa está perforada por el óxido. En un extremo de la pieza en forma de semicírculo es donde se engancha la cabeza del cable. Le puse un poco de aceite multiusos para detener la oxidación, aunque la pieza giratoria se mueve con facilidad. La junta tórica, también llamada O-ring, que va entre la tapa y el cuerpo del carburador, cumple la función de ayudar a mantener limpio el interior, pero no afecta al funcionamiento. El capuchón de goma es por donde entra el cable, por lo que no estará en un carburador que esté montado. Coloqué la tapa ya que no iba a limpiar el carburador, de lo contrario, habría que dejar todo desmontado. Hay que tener cuidado apretando los tornillos porque podríamos dañar el carburador si nos excedemos con el par aplicado. Es conveniente apretar los tornillos poco a poco para que asiente bien la tapa sobre la junta. De todas formas, el apriete final hay que hacerlo cuando está puesto el cable, que será en el quad. Continúo desmontando por la parte inferior. De los 4 tornillos de la cuba, hay uno con arandela. Es el que sujeta el cable de regulación del ralentí. En caso de estar algún tornillo deteriorado, es mejor reemplazarlo por uno en buen estado. Quitados los 4 tornillos, ya se puede desmontar la cuba, que puede estar unida con fuerza por tener una junta tórica. De ser así, hay que evitar darle un golpe fuerte que podría dañar alguna pieza interna. Hay que retirar los chiclés, que al ser de distintos tamaños no nos confundiremos a la hora de montarlos. Al tener un agujero muy pequeño es fácil que se ensucien, por lo que hay que lavarlos con el resto de las piezas metálicas del carburador. De haberse secado la gasolina en el interior, el lavado debería ser con agua caliente y detergente. Para quitar la boya o flotador, tenemos que sacar un tornillo que suele estar muy apretado. De ser así, lo recomendable es utilizar un alicate para no romperlo. La boya sale junto con una pequeña pieza que cierra la entrada de gasolina. Este conjunto funciona como la cisterna del inodoro. En caso de estar dañada la junta de goma que cierra el paso de la gasolina, la cuba se desbordará por el tubo que está en el centro y el combustible caerá directamente al suelo. La cuba nunca rebosará gasolina hacia el motor. Esta pieza de plástico también se debe desmontar cuando el carburador está en el quad, y es ahí donde se engancha el cable de lo que se denomina en inglés starter, que en español se conoce como el aire o el cebador. Lleva una junta tórica que debe estar en buen estado para un correcto funcionamiento. La función del starter es enriquecer la mezcla en el momento del arranque, ya sea limitando el paso del aire o añadiendo gasolina. Vuelvo a comentar que en caso de tener que limpiar el carburador, hay que dejar todas las piezas desmontadas. Como no es así en esta ocasión, pongo las partes desmontadas otra vez en su sitio. Hay que prestar mucha atención al montar la boya para que cumpla su función correctamente. No es necesario lubricar las partes móviles porque van sumergidas en gasolina. Si está todo montado correctamente, el flotador se desplazará con suavidad para que pueda abrir y cerrar el paso de la gasolina. Hay que verificar la junta tórica de la cuba y reemplazarla de ser necesario. Al tener varios tornillos hay que apretarlos de a poco para conseguir una estanqueidad correcta.
Para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Por la parte superior encontramos esta tapa plástica que oculta el diafragma, también llamado membrana, que acciona la compuerta. En este carburador, al acelerar, se abre la mariposa metálica que deja entrar más aire, pero es el vacío que se genera el que abre la compuerta, que es de plástico. Hay que tener cuidado para no perder la pequeña junta tórica. Si la membrana está perforada, el motor no se revolucionará correctamente. Con un alicate de punta fina se extrae la pieza plástica que mantiene la aguja en su sitio. La aguja se puede ajustar agregando o quitando arandelas. A mayor cantidad de arandelas bajará menos la aguja, permitiendo un mayor paso de gasolina. Vistas las partes internas, vuelvo a montar todo, sin olvidar la junta tórica. Los tornillos que sujetan la tapa tienen una parte más gruesa para no dañarla si se aprietan en exceso. Nos quedan un par de cosas por mirar. Por un lateral, bajo esta pequeña tapa de aluminio, se encuentra otra membrana que también tiene un muelle. Debemos verificar el estado. Para encontrar pequeñas perforaciones se puede poner sobre una luz. No es recomendable hacerlo mirando hacia el sol. Para la limpieza del carburador debe permanecer desmontada esta membrana. Para colocarla es muy simple porque no es simétrica y fácilmente se descubre la posición correcta. Nos queda algo importante y es lo único que podemos ajustar desde el exterior junto con el ralentí. Me refiero al tornillo del aire. Si miramos el carburador no es fácil encontrarlo ya que está por abajo. Antes de quitarlo hay que marcar la posición que tiene haciendo una línea que coincida con la del tornillo. A continuación hay que apretarlo contando las vueltas hasta el final. En este caso han sido 2 vueltas y 3 cuartos. Generalmente son entre 2 y 3 vueltas. Hecho eso se puede desmontar. Saldrá un tornillo con punta cónica y un muelle o resorte. Para montarlo después de la limpieza hay que apretarlo hasta el final y quitarle las vueltas que contamos antes. Siempre es preferible apretarlo un cuarto de vuelta más y hacer el reglaje correcto con el carburador montado en el motor. Para eso habrá que circular con el quad y según el color de la bujía apretarlo o aflojarlo. Gracias por ver el vídeo.